Hola compañeros, mi nombre es Claudia Reyes y junto a mi compañera Vanessa Alvarado les presentamos en el siguiente video los principios básicos y utilización de equipos en determinación de contaminantes mediante procesos de muestreo, específicamente en matrices de agua. Para el muestreo de hidrocarburos, se requiere un conocimiento previo y riguroso respecto al tipo de contaminante con el que se pretende trabajar, ya que según las características de los compuestos químicos que esté presente, se determinará el protocolo de muestreo adecuado. Así, por ejemplo, en el caso de la determinación de compuestos orgánicos volátiles, el muestreo deberá considerar protocolos especiales para evitar el intercambio gaseoso con la atmósfera. Como primer paso, para el establecimiento de una medición, se debe realizar una evaluación a priori de los ingredientes activos que se deseen monitorear y en base a estos, el laboratorio que procesará las muestras deberá indicar las condiciones y materiales que serán requeridos en el proceso de muestreo. En un programa de muestreo simple se pueden considerar las siguientes etapas. Como primero, resulta fundamental el establecimiento de los objetivos del programa. Debe tenerse en cuenta, antes de realizar un muestreo, el propósito de este, por lo que los objetivos propuestos resultan fundamentales en la determinación de ciertas variables, como el sitio de muestreo, la frecuencia, los métodos y análisis necesarios, entre otros. Una segunda etapa corresponde a la obtención de información preliminar. Antes de iniciar el estudio de una matriz ambiental, es fundamental recopilar toda la información posible y necesaria respecto a las condiciones físicas y medioambientales del sitio de muestreo. Este conocimiento previo nos permite saber si las condiciones locales pueden influir o condicionar la presencia de algún tipo de contaminante presente en el lugar. La tercera etapa consiste en definir el grado de precisión requerido. El grado de precisión nos determinará el número mínimo de muestras que se requieran y permitirá determinar las técnicas de muestreo más adecuadas para el tipo de contaminante a estudiar. Definido todo lo anterior, se puede avanzar a una cuarta etapa que consiste en determinar el tipo de análisis requerido. Es importante que los procedimientos analíticos se conozcan de antemano, ya que estos son de suma importancia en la determinación de protocolos de prevención ante posibles accidentes al momento del muestreo y o el manejo posterior de las muestras. Otro punto importante a considerar es que los protocolos que se utilicen para el muestreo deben ser coherentes y consistentes con las normas establecidas que apliquen al caso. Para calidad de aguas en Chile, se cuenta con la norma nacional chilena número 411, la cual se subdivide en 5 documentos, los cuales establecen guías para el diseño de programas de muestreo, técnicas de muestreo, preservación y manejo de las muestras, muestreo en lagos naturales y artificiales, y muestreo en ríos y cursos de agua. Con respecto a los aspectos relacionados al sitio de muestreo, se debe recopilar toda la información histórica disponible del sitio, que nos permita conocer sus características físicas, condiciones climáticas, profundidad de los cuerpos de agua, etc. También es necesario manejar toda la información y estar al tanto de las posibles fuentes de contaminación que puedan estar presentes en la zona de estudio. El tipo de muestreo que se decida realizar dependerá de factores tales como la existencia de datos preliminares o la ausencia absoluta de datos que amerite un muestreo exploratorio. Dependiendo de estos factores, se puede definir al menos 3 tipos de muestreo. Como primera etapa tenemos el muestreo aleatorio simple, el muestreo sistemático y el muestreo dirigido. El muestreo aleatorio simple y el sistemático se basan en técnicas estadísticas elementales. En el primero, las muestras son tomadas al azar sin considerar criterios temporales ni tampoco de localización. El muestreo sistemático es utilizado comúnmente para garantizar una completa cobertura del área de un determinado periodo de tiempo. Generalmente se comienza a muestrear en un punto seleccionado al azar y se continúa con muestreos en subáreas contiguas definidas en base a un patrón de muestreo. En cambio, el muestreo dirigido se basa en la experiencia y en el juicio de los profesionales encargados del estudio. Por ejemplo, las observaciones y antecedentes previos que se puedan manejar al respecto pueden indicar la posible presencia de un contaminante en una determinada área.
En general, todo plan de muestreo se busca obtener la mayor representatividad en los resultados obtenidos. En este caso, si se investiga la presencia de hidrocarburos en particular, se recomienda adoptar un sistema de muestreo dirigido. Si por el contrario se requiere implementar solo un plan de monitoreo o si no se tiene información previa del sector, resultaría más adecuado un muestreo de tipo sistemático. En cuanto al tipo de muestras, estas en general pueden ser de dos tipos, ya sea simples o compuestas. Las muestras simples entregan información sobre la concentración de un determinado contaminante en un punto y momento particular. La muestra compuesta, en cambio, se obtiene mezclando una serie de submuestras tomadas en distintos momentos o frecuencias que se mezclan finalmente en un solo envase. El método que se sugiere para determinar el número mínimo de muestras es mediante la distribución t-de-Student. Generalmente se asume que la variable bajo estudio tiene una distribución normal, por lo que el número mínimo de muestras puede estimarse estadísticamente utilizando la siguiente fórmula, donde n es el número mínimo de muestras a tomar, t es el valor de t obtenido desde la tabla t-de-Student para un determinado nivel de confianza, S es la desviación estándar y E es el nivel de error aceptable. La contaminación de las muestras es un aspecto relevante que debe prevenirse en cualquier protocolo de muestreo. Siempre existen riesgos potenciales de contaminación, los cuales deben ser reducidos al mínimo. El uso de guantes, por ejemplo, resulta esencial en muestreos de hidrocarburos, no solo para asegurar la integridad de las personas encargadas de realizar el muestreo, sino también para evitar la posible contaminación por contacto con agentes externos. Métodos y equipos para muestreo de agua varían si se trata de aguas superficiales o subterráneas. Antes de colectar las muestras, se requiere seleccionar un sitio adecuado. Para eso, el personal a cargo debe elegir sitios y condiciones de muestreo representativos, vale decir, época del año, caudal o estado hídrico que asegure la mayor calidad de las muestras y una alta representatividad del sistema que se quiera caracterizar. Una vez controladas todas las consideraciones anteriores e identificado el sitio representativo del cuerpo de agua, se puede proceder a la toma de muestra. En lo posible, es aconsejable colectar la muestra directamente en el envase que se trasladará al laboratorio. También es necesario rotular el o los envases de forma previa al muestreo, indicando datos como el nombre del colector, fecha, hora y sitio de colección. Utilizando guantes de látex, se procede a lavar la botella varias veces utilizando la misma agua que se va a muestrear. Luego se introduce la botella tapada a una profundidad intermedia entre la superficie y el fondo del lecho, en caso de muestrear en cuerpos de agua en movimiento. Mantenga la boca del envase en contra de la corriente y sus manos alejadas del flujo, a objeto de evitar contaminación de la muestra. Una vez alcanzada la profundidad requerida, saque la tapa y permita que la botella se llene por completo y tape nuevamente. Para aumentar la certeza y representatividad del muestreo, pueden ser de tipo compuestas, es decir, en el lugar elegido se toman 3 o 4 submuestras a lo ancho del cauce y a la misma profundidad, mezclándose posteriormente para originar una muestra final para el análisis del laboratorio. En el caso de cuerpos de agua estáticos, tales como los lagos o las lagunas, es necesario tomar muestras a distintas profundidades, ya que en estos casos se produce intercambio vertical del agua debido a la diferencia de densidades provocadas por la variación de temperatura.